a buscar en nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 4. Los filisteos vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscad una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Te damos gracias, amado Dios, por permitirnos estar un día más en tu casa para recibir tu palabra, esa verdad que permanece para siempre y nos conduce hacia tu eternidad. Señor, te pedimos que en este momento tomes tú el control y con tu Santo Espíritu nos dirijas y nos ayudes con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta parte de la historia de Israel habla de el momento en el cual Saúl, todavía siendo rey de Israel, tuvo una dificultad porque el pueblo filisteo se había reunido para atacar al pueblo de Israel, el pueblo filisteo. Y Saúl, al mirar que esta situación acontecía, empezó a tener miedo, empezó a turbarse su corazón y la situación para él estaba siendo un poco difícil, por cuanto él, siendo rey, tenía que dirigir la solución o la atención a esta situación que al pueblo le estaba pasando. Entonces sucede que él empieza a experimentar ese miedo y esa turbación, y por causa de esto la necesidad de preguntar. ¿Por qué surge la necesidad de el saber o buscar una orientación o una dirección? Cuando la palabra aquí menciona que se turbó su corazón, habla de un estado emocional que Saúl alcanzó a sentir a causa de la situación que estaba viviendo el pueblo que él dirigía. Y la turbación hace referencia a ese estado anímico, a esa circunstancia que nosotros los seres humanos podemos sentir, donde la situación puede estar siendo muy amenazante y sentimos confusión. Y el nivel de confusión es tal que nos lleva a no identificar claramente qué hacer ni qué decir. A eso hace referencia cuando se turba el corazón. Es decir, la posibilidad de que una situación sea tan amenazante o difícil que nos lleva a un estado de confusión donde no sabemos qué hacer, ni mucho menos qué decir. Y creo que quizá usted ha tenido esa experiencia, ¿cierto? De pronto le pase en que, o le haya pasado en su vida alguna situación en la cual el sentir que usted tiene y el estado anímico que usted experimenta es de miedo, de turbación, y no sé para dónde agarrar, decimos, o no sé para dónde coger. Y esta era la situación que estaba, o la experiencia que estaba sintiendo el rey Saúl, y dice que su corazón estaba tan turbado y que él lo que hizo fue consultar a Jehová. Amén, es decir, consultar a Dios. Esto nos hace entender a nosotros que nuestra naturaleza anímica, que en la condición que nosotros tenemos, existe la posibilidad de que haya situaciones que sean amenazantes, que sean un poco apremiantes, un poco difíciles y confusas, donde nosotros sintamos que estamos desorientados y no sabemos qué hacer. Amén. Y eso nos impulsa a algo que es preguntar, es decir, bueno, que alguien me diga qué hacer. Curiosamente, los seres humanos consideramos la posibilidad de preguntar, pero cuando ya estamos turbados, ya no sabemos qué hacer, no es lo ideal. Porque como hijos de Dios nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Pues si alguien
quiere que haga la voluntad, lo mínimo que debemos hacer es preguntar, ¿cierto? Bueno, ¿y cuál es la voluntad? Pero muchas veces nosotros, como hijos de Dios, no consideramos esa necesidad de preguntarle al Señor, pero muchas veces algo que impulsa esa necesidad de preguntar es cuando el corazón ya está turbado, desorientado y no sé por dónde ir, no sé a dónde agarrar, no sé qué hacer, y está a veces la confusión o ese estado anímico tan difícil que no sabemos a veces ni qué decir. A veces no existen las palabras para incluso describir lo que sentimos. ¿Y qué te pasa? No sé. ¿Pero qué sientes? No sé, solo sé que nada sé y que estoy mal. No sé. Y eso podemos experimentar los seres humanos. Y esto está aquí. Y mire que aquí nos dice que a veces la turbación ya es el impulso, como ve y pregunta. Ya es hora de preguntar, no es lo ideal. Lo ideal es que nosotros, siendo conocedores de que somos llamados a ser hijos de Dios y a hacer la voluntad del Padre, pues lo ideal es que estemos preguntándole cuál es tu voluntad para hacerla, ¿cierto? Pero bueno, llega un punto en el que a veces la situación es tan apremiante que casi que nos obliga y nos dice, bueno, ya. Y a veces ni la turbación. O sea, nuestro corazón a veces es como tan ajeno a la importancia y a la trascendencia que tiene el que nosotros preguntemos qué es lo más conveniente hacer, que a veces ni la turbación nos impulsa a eso. Puede suceder. El rey Saúl estaba en una situación donde estaba experimentando esto y el nivel de turbación que tenía era tal que lo impulsa a preguntar. Ahora, si él llega y dice en el versículo 6, y consultó Saúl a Jehová. O sea, este hombre, este rey, sabía quién tenía que preguntar. Eso es lo mínimo que nosotros como seres humanos debemos saber. ¿A quién preguntar cuando no sabemos qué hacer o qué decir? Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque a veces la situación nos lleva a preguntar, pero nos equivocamos porque preguntamos donde no es o a quien no era. ¿Amén? Eso suele suceder. Él consultó a Jehová y se dice que lo consultaba era porque previamente sabía quién tenía que preguntar, ¿cierto? Sabía a quién debía tener como punto de referencia para consultar qué hacer frente al estado de turbación que tenía. Amén. Pero miren lo que sucede. Dice que Jehová no le respondió. Difícil, ¿cierto? Complicadísimo. Porque eso aumenta más la turbación, es la confusión y la angustia y el sentir que tiene, ¿sí? Usted a veces puede considerar y decir, bueno, en esta situación que estoy viviendo, esta persona me puede resolver. Y quizá eso a usted le da alguna esperanza, ¿cierto? De decir, bueno, aquí yo voy a encontrar la respuesta. Imagínese que usted con esa intención y vaya y le digan, oye, no sé. Terrible, más angustioso todavía, mire. Entonces, acá no era que el Señor no sabía qué tenía que hacer. Lo que sucedió es que Él no le respondió. No tenía una respuesta. Amén. Entonces le dice que no le respondió por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Aquí hay algo que debemos tener claro. Si usted es consciente que es un hijo de Dios y que está llamado a hacer la voluntad del Padre, pregúntele, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Amén. Así Pablo le dijo alguna vez, tú eres Jesús, aquí está tu siervo, di, ¿qué quieres que yo haga? Jesús preguntó cuál era la voluntad del Padre. Tenemos que nosotros ser conscientes que el hacer la voluntad de Dios implica escucharle a Él y una acción propositiva de preguntar. Amén. ¿Cuántas veces a usted le ha dicho, pero por qué no me dijiste? Como no preguntas. A nosotros nos corresponde también preguntarle al Señor, ¿cuál es la voluntad que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Di que tu siervo escucha.
Amén. Entonces, teniendo la conciencia, primero saber a quién tenemos que preguntar. De entrada, no se pregunte a usted mismo, porque usted no es Dios y usted se supone que no quiere hacer su voluntad, sino la voluntad buena, agradable y perfecta, que es la del Padre. Porque el hecho de que usted tenga una intención con usted mismo no significa que sea algo bueno, agradable y perfecto. Amén. ¿Cuántas decisiones usted ha tomado en su vida para usted mismo que no tienen ni pinta de ser buenas ni agradables? Amén. Nosotros como hijos de Dios a quien debemos preguntarles al Señor, porque Él es el que tiene disposiciones buenas para nosotros. Por eso dice que el Señor tiene unos pensamientos más altos que los nuestros y que todo lo que Él quiere para nosotros es bueno. Ni nosotros, por la intención que tengamos con nosotros mismos, tenemos la posibilidad de proveer una voluntad, una intención buena y conveniente para nosotros. Por lo tanto, ¿a quién debemos preguntarle? Al Señor. Y Saúl lo tenía. Él dijo, voy a preguntarle. Y el Señor responde. Miren que aquí dice algunas de las cosas o medios que Él utiliza para que venga la respuesta de parte de Dios. Puede venir por sueños. El Señor puede hablar a través de sueños. Ni por Urim. Urim hace referencia a una piedra que tenía el sacerdote en su pectoral. En el Antiguo Testamento lo cita y es una piedra que utilizaban para consultar la voluntad de Dios. Era como la parte indumentaria, pero del sumo sacerdote. Entonces, cuando citaron, dice que cuando entraba a través de él, podía él discernir cuál era la voluntad de Dios. Pero dice que Saúl por ahí tampoco encontró respuesta. Y dice que también lo hizo por profetas. ¿Quiénes son los profetas? Aquellos mensajeros que le hablan de parte de Dios. Y usted tiene personas que le hablan de parte de Dios. Aquí Dios le está hablando. Hay personas que el Señor usa para que usted escuche a Dios. Está la palabra de Dios para que usted escuche a Dios y pueda identificar la respuesta que Él tiene a la pregunta que usted le haga frente a qué hacer. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, dice que él, conociendo esto, no encontró respuesta. El Señor se quedó en silencio. ¿Y cómo sería la situación que Saúl estaba viviendo? ¿Y cómo sería la inquietud que en su corazón estaba? Que dice que en el versículo 7, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. ¿Cómo sería la desesperación que tenía este hombre que hizo algo que sabía que no estaba bien? Porque de hecho el mismo rey Saúl dice que del pueblo de Israel sacó a las adivinas, a las brujas, a las que leen la mano, que venga, le leo esto. Él dijo, no, saquen eso de aquí, porque aquí el que habla es el Señor. Él mismo la sacó del territorio, pero su turbación la llevó a que la consulte. Mire cómo está. La turbación en nuestro corazón puede llegar o tiene un antecedente claro, que es la desorientación. No tenemos norte, no estamos orientados. Amén. Porque la base de la turbación del corazón es la confusión. Y si tú eres una persona acostumbrada a recibir la dirección de parte de Dios, no puedes sentirte desorientado aunque la situación sea amenazante. Amén. O sea, la turbación del corazón no se da precisamente por lo difícil de la situación que estemos enfrentando, que estemos viviendo. La turbación del corazón se da porque estamos desorientados. Y Saúl no se desorientó en este momento cuando vio a un pueblo que venía a atacar al suyo. Ahí no empezó la desorientación de Saúl.
La desorientación de Saúl venía hace muchísimo tiempo, porque él dejó de consultar a través de Samuel, que era el delegado para hablarle de parte de Dios. Amén. Porque Saúl dejó de escuchar a Dios hace mucho tiempo y dejó de preguntarle hace muchísimo tiempo, mire. Incluso cuando Dios le habló, él no obedeció. La razón por la cual el Señor no le respondió fue porque el Señor le dio a Saúl una dirección y le dijo: tú vas a atacar al pueblo de Amalek y vas a matar todo de ahí. Y Amalek dijo: no voy a hacerlo todo. Esta parte me la voy a dejar para mí, incluso para ofrecértela a ti. Lo mejor del ganado, eso yo lo voy a dejar. El Señor le estaba hablando, le estaba dando una orientación a través del profeta Samuel. Le estaba diciendo: tú vas a hacer esto, pero él dijo: no, yo no lo voy a hacer así. Y desde ese momento empezó la desorientación de Saúl. Entonces el problema de que nosotros estemos con nuestro corazón confundido sin saber qué hacer no está en la situación difícil que tengamos. Es porque estamos desorientados, porque quizá hace mucho tiempo dejamos de preguntarle al Señor, o si Él nos contestaba, nosotros seguíamos otra dirección. Amén. Él llegó a ese punto de desorientación, pero mire la necesidad que se tiene de estar orientado. Nosotros los seres humanos necesitamos permanecer orientados. Hay unas orientaciones básicas que le dicen: oriéntese en el tiempo, en el espacio y en persona. ¿Quién es usted? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿En qué lugar está? Por eso han visto que las personas, cuando tienen alguna afectación, lo primero que le preguntan es: ¿cómo se llama? ¿Qué día es hoy? ¿Cierto? ¿Sí han mirado eso? Que cuando ven que de pronto se desmayan o están un poco afectados y se ve que se perciben desorientados, le preguntan: ¿cómo está? Es más que preguntarle cómo está, ¿cómo se llama? A ver si sigue orientado, porque la orientación para nosotros es fundamental. No sé si a usted le ha pasado que se haya perdido en algún lugar. No sé si le ha pasado. Yo me pierdo a cada rato en paso. Es horrible. ¿Y qué es lo primero que uno siente cuando se siente perdido? Miedo. ¿Aquí atracan? ¿Qué tal? ¿Y qué es lo primero que uno busca? Un lugar donde pueda estar seguro, el CAI, la tienda, la droguería, algo que me ayude a orientarme. Por eso el GPS es una cosa genial, porque a usted le dice: usted está aquí, ¿a dónde va a llegar? ¿A dónde quiere ir? ¿Qué va a encontrar en el camino? Y nos da una sensación de seguridad, ¿cierto? Es como que estamos como tranquilos. ¿Por qué? Porque la orientación es una necesidad en nosotros básica. Amén. Alguna vez nosotros íbamos por el valle y colocamos en el Waze: bueno, estamos aquí, queremos ir allá, pero como era valle, eso plano, ¿no? Y no mirábamos nada. Y después de un tiempo: ¿será que estamos bien? Salgamos de la aplicación, volvamos. Sí, estamos bien. Porque cuando uno se siente desorientado, tiene miedo, hay susto, sentimos que algo puede pasarnos. Y si estamos desorientados y le encimamos una situación amenazante, peor. Por eso lo que estaba buscando es que alguien me oriente, así sea por adivinación, que alguien me oriente. Por eso es que los negocios de lectura de mano, venga le leo el tarot, venga le leo las cartas, son tan rentables para quien adivina y son tan seductores para los desorientados. Dígame si me la está haciendo, dígame si me hicieron una, dígame si qué me va a pasar en el futuro. Eso surge por una necesidad del ser humano de orientarse, pero debemos consultar a quien corresponde. Amén. Y usted es un hijo de Dios, no se le vaya a ocurrir a irse que le lea la mano, la taza del chocolate, no. Usted debe consultar a su Dios, al Dios de Israel.
de su Dios, pero era tanta la turbación que lo llevó a consultar a una divina. Y mire lo que sucede, que para consultar a la divina, en el versículo 8, dice que ahí le dijeron, sí, mira, hay una divina por acá en Endor, en otra región. En el versículo 8 dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Cuando nosotros nos sentimos desorientados por no escuchar al Señor, empezamos a desechar las vestiduras dignas que Él nos da. Porque Él era rey y tenía unas vestiduras de rey. Y tuvo que quitarse esas para colocarse otras y poder ir disfrazado para consultar eso y que alguien le oriente. Así somos nosotros cuando dejamos de recibir la orientación que el Señor nos da, porque no la escuchamos, no la atendemos o porque no preguntamos. Vamos desechando nuestras vestiduras, todo lo digno y lindo que el Señor nos ha puesto, porque Él nos quita unas vestiduras de pecado, unas vestiduras feas, nos cambia las vestiduras por cosas más dignas, pero la desorientación nos puede llevar a que nos rechacemos esas vestiduras que el Señor nos da y nos disfracemos de otras para que alguien nos oriente. Amén. Y si dice disfrazar es porque no eran las auténticas, no eran las que a Él le correspondían. Usted es un hijo de Dios vestido de vestiduras nuevas. Valore eso y no deje que la desorientación lo lleve a que esas vestiduras sea algo que pierda. Amén. Saúl hizo esto. Él se disfrazó, se fue donde la divina y le dice, mira, necesito que tú me digas qué hacer. ¿Qué hago? Invoca al espíritu de Samuel para que él me diga. Entonces él le dice, mira, es que esto aquí no se puede, porque a nosotras nos sacaron. Nos dijeron que nos vayamos de aquí y si yo hago esto puedo perder mi vida. Y le dijo, no te preocupes, que eso no va a pasar. Claro, si era el mismo el que la había sacado. Entonces, esta mujer invoca el espíritu de Samuel. Samuel ya había muerto. O sea que el asunto de invocar muertos existe, ¿sí? Entonces dice que vamos al versículo 15, por favor, para que miremos qué sucede. Invoca el espíritu de Samuel y Samuel le responde a Saúl, ¿por qué me inquietas haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Si Dios no nos habla, si Dios no nos responde, es la señal de que Él está lejos. Tal vez no que usted se alejó, sino que Él se apartó de usted. Si usted hoy está aquí, no es de esos. Dele gracias al Señor, porque Dios le está hablando hoy. Amén. A usted le ha permitido que escuche su voz. Y quizá usted haya venido con una pregunta y Dios le esté respondiendo, porque Dios es lindo. Entonces dice, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Quiere decir que muchas veces Saúl estuvo preguntando, porque no fue una vez, dijo ya ni más. Quiere decir que es algo que él intentó, mire, pero no lo hizo más veces no lo hizo. No me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares, póngale atención aquí, lo que tengo que hacer. Amén. Las preguntas que nosotros debemos dirigir hacia el Señor están enfocadas sobre todo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y él llegó a
punto en que preguntó qué hacer cuando ya no sabía qué hacer. Porque tal vez hizo cosas sin preguntarle a Dios, pero hubo un momento en que ni siquiera él sabía, él no tenía la respuesta. Por favor, estoy angustiado, tengo mucha angustia. Quiero que me declares lo que tengo que hacer. Y mire la respuesta de Samuel. ¿Y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. O sea, no solamente se apartó, ahora está en contra tuyo. ¡Oh! Terrible esa respuesta. Amén. Entonces le dice, mira, de que el problema no es que me consultes a mí. Sí, yo estuve para ungirte como rey. Yo estuve para hablarte de parte de Dios. Incluso ni me reconociste, porque un día que yo llegué tarde, tú empezaste ignorando mi autoridad sobre ti. ¿Se acuerdan? Porque Saúl era rey, pero Samuel, él era el delegado de parte de Dios para hablarle. Entonces, Samuel llegó tarde, como muchos de nosotros. Y Saúl dijo, no, es que se demoró, yo empiezo esta vaina. Y dice, ¿por qué me preguntas a mí? El problema ya no es conmigo. Si el Señor fue el que se apartó y ahora es tu enemigo. Terrible respuesta. Nada que hacer. De hecho, los filisteos atacaron, ¿sí? Y llegaban a un punto de matarlo a él y Saúl, para no darles el gusto de que los maten los filisteos, él mismo cogió su espada y se enterró ahí, miren, por causa de esa situación amenazante hacia donde lleva. Amén. Entonces nosotros debemos entender que aún ni siendo reyes nos salvamos de no necesitar la orientación de Dios. Usted puede tener unas condiciones sobresalientes, usted puede tener unas condiciones firmes, unas condiciones incluso honrosas, prosperadas, favorables, buenas, pero ni aún ahí nosotros debemos dejar de preguntar y de ser orientados por el Señor. Amén. Ni aún ahí. Porque Saúl, una de las cosas que desconoció cuando fue rey fue la necesidad de depender de Dios y preguntarle a él qué hacer. Porque usted cree que si él hubiese preguntado, cometería tantas cosas. Ahora, el asunto tampoco es solamente preguntar. El asunto es que usted haga conforme a la respuesta que Dios le da. Porque Saúl preguntó, o tal vez Dios le habló, pero en algún momento no le hizo caso y dijo, no, yo así no, mire. Entonces, esto de que usted pueda recibir de parte de Dios su dirección y su orientación es una manifestación maravillosa del amor que Dios le tiene a usted. Que usted tenga personas que le hablen de parte de Dios. Que usted tenga a alguien que le dirija y que usted pueda encontrar respuesta y que le pueda decir qué hacer. Miren, es una manifestación muy bonita del amor de Dios, porque te está considerando hijo y te está considerando dentro de su voluntad para que tú cumplas esa voluntad. Amén. Debemos reconocer la importancia de que preguntemos. Y no es que le parece. Porque miren lo que aquí dice, para que me declares lo que tengo que hacer. Ahí no le está preguntando, ¿usted qué opina? ¿O qué te parece? Yo tenía pensado este plan, ¿tú crees que puedo atacar a los filisteos así? O sea, es qué hacer, qué hacer. Y cuando uno pregunta es qué hacer es porque se supone que uno no tiene ningún presupuesto para hacer algo. Amén. Porque es que si no ya no sería la voluntad del Padre. Sería, ven, hagamos aquí un acuerdo 50-50, un pedazo de mi voluntad, otro pedazo de la tuya, ven, así no es. Porque la voluntad de Dios
es perfecta. Dígame usted qué tiene de perfección para que la voluntad con usted mismo sea perfecta. Mírese a un espejo, porque de ahí usted va a entender que una voluntad perfecta no puede salir de usted. Amén. Dígame usted qué tiene de bueno para que una voluntad buena para usted mismo salga de usted. No. Entonces es cuestión de entendimiento y de disposición a creer y obedecer. Porque lo más doloroso es que Saúl sí lo entendía. Él lo entendía. Él sabía a quién debía preguntar y qué debía preguntar y qué respuesta le iban a dar. Él sabía que a quien tenía que preguntar era el Señor y que Él le iba a decir qué hacer, y lo que él tenía que hacer era obedecer eso. Él lo entendía, pero no tenía la fe suficiente para creer y obedecer. Amén. Entonces, oriéntense. ¿Cuál es la invitación de parte del Señor? Primero, permanezca orientado. ¿Por qué usted está viendo la hora cada rato? A ver a qué horas acaba usted de hablar. No, usted ve la hora es para permanecer orientado, ¿cierto? Ya tengo que ir acá, tengo que hacer esto, el tiempo me alcanza para esto, no me alcanza para esto, tengo que afanarme porque voy tarde al culto, voy tarde al ensayo, para eso usted se ubica, ¿cierto? Permanece orientado. O usted mira el reloj cuando ya está perdido. A ver qué será. No, usted permanece orientado. Amén. Y así, cuando la situación sea difícil y amenazante, si usted permanece orientado, no tiene miedo. Por más difícil que sea la situación, no va a temer. Amén. Entonces, la invitación: permanezca orientado con el Señor, con la voluntad de Él. Permítase usted que le hable. Por eso asista a los cultos, para que el Señor le hable y le oriente su vida. Escuche la palabra de Dios. Le aseguro que si usted prefiere quedarse en la casa, la cama no lo orienta, la palabra sí. Amén. ¿Usted de qué le sirve si va a usar el GPS y el celular está apagado? Ahora, mire lo que dice, que cuando él estaba pidiendo orientación, él fue donde la divina. Amén. Hay que ir para ser orientados. Mire, yo no le digo que vaya donde la divina, ¿no? Usted debe ir a Dios. Él no va a ir donde usted está. Usted debe ir a Dios para que lo oriente. Usted en su casa no será orientado. Donde no le hablen de parte de Dios, no va a ser orientado. Con sus amigotes tampoco. Usted tiene que ir donde Dios está para que lo oriente. Amén. Permanezca orientado. No espere a estar perdido para decir: sí, ahora ya que me oriente alguien. Porque el Señor le habla para que usted permanezca orientado. No vaya a ser que el Señor se aparte y ya no haya quien lo oriente. Amén. Gracias a Dios, el Señor nos ha llamado para orientarnos en la vida, para decirnos qué hacer. No es debatamos, Señor, a ver cuál es la mejor idea, la tuya o la mía. El Señor le dice a usted qué hacer. Amén. Porque en lo que Él le dice que hay que hacer, hay victoria. Por más que tenga un ejército allá al lado que lo quiera atacar, el Señor le va a decir qué hacer y con Él está seguro. Amén. No busque orientaciones en otras cosas, que el que todo lo sabe es Él. Y la voluntad de Él con usted es buena, agradable y perfecta. Pregúntele: Señor, ¿qué hago de esa voluntad? Y así usted no va a tener esa turbación que lo tiene angustiado y lo hace perder más. Amén. Vamos a orar.